Igor, perdido en sus pensamientos, miró fijamente todos los elementos frente a su computadora portátil. Sus pensamientos estaban atascados y no parecía poder desarrollar la oración correcta. La trama de su novela estaba irremediablemente atascada y no tenía ideas sobre cómo continuar. Mientras tanto, los plazos se acercaban rápidamente y la editorial ya lo había llamado para preguntarle cuándo le enviaría su manuscrito. Este fue su primer pedido serio en el que tenía grandes esperanzas, y ya tenía 30 años. Igor aún no se había hecho famoso y permanecía en la categoría de escritores novatos. Hace 6 meses, se regocijó con su primera tarifa por una colección de cuentos. Parecía que las puertas del éxito, la fama y el dinero finalmente se habían abierto para él. A pesar de que la primera tarifa fue modesta, su libro se publicó en una editorial real y sus historias se publicaron en el sitio de internet Samizdat. Incluso les ofrecieron publicarlos en un libro, e Igor accedió sin dudarlo. Rápidamente se agotó la tirada, lo que supuso un éxito incondicional para un escritor desconocido para el gran público. Hace 2 meses recibió una oferta que tanto había esperado, escribir una novela. No tenía experiencia trabajando con un gran formato, pero no pensaba echarse atrás. Inmediatamente se puso a trabajar, y el editor aprobó la idea y todo el concepto del trabajo futuro. El comienzo se desarrolló rápidamente e Igor sabía cómo terminaría su novela, pero el medio se hundió irremediablemente. Los personajes se negaron a vivir de acuerdo con su escenario, y sus acciones parecían alejadas de la realidad para el propio autor. Los padres de Igor no creían que pudiera tener éxito como escritor. Su padre, Yuri Nekoulievich, estaba en contra de su admisión a un instituto literario después de la escuela, insistiendo en que su hijo recibiera una especialidad técnica. Incluso logró que Igor solicitara preguntas frecuentes sobre pieles durante todo un año, incapaz de soportar su presión. Igor sobrevivió a la tortura, tratando de recordar lo que no quería que le entrara en la cabeza después del primer año. Se transfirió en secreto de su padre a la Facultad de Filología, curso no literario, pero aún cerca de sus intereses en la dirección. Su madre, Elisaveta Petrovna, apoyó a regañadientes a su hijo, aunque ella misma no estaba encantada con su pasión por la escritura, que en su opinión no es en absoluto la ocupación de un hombre. Pero vio cómo sufría Igor y quiso apoyarlo. Ella se resignó a lo inevitable, pero su padre no fue informado durante mucho tiempo. Cuando finalmente descubrió que su hijo estaba actuando a su manera, declaró que Igor estaba buscando otro lugar para vivir y nunca lo contactó por ningún problema financiero. A pesar de esto, Igor aceptó el desafío y se mudó al departamento de una habitación de su anciana abuela. Dormía en un catre en la cocina e hizo todo lo posible para ganarse la vida convirtiéndose en tutor de lengua y literatura rusas. Tomaba pedidos de intercambios independientes y garabateaba textos, sin dejar tiempo para escribir. Pospuso esta lección hasta la graduación. Elisaveta Petrovna todavía trató de ayudar a su hijo y abuela con todos los costos de mantenimiento. Cuando la abuela de Igor murió después de recibir su diploma, le legó su apartamento antes del comienzo del año escolar. Consiguió un trabajo como maestro, pero no tenía muchas ansias por enseñar. Sin embargo, esto le dio al menos un ingreso pequeño pero garantizado, y finalmente comenzó a escribir de nuevo por las tardes y, a veces, hasta altas horas de la noche. Cuando se publicó su primer libro, Igor recibió las felicitaciones de su madre y de un amigo cercano, pero su padre no lo consideró un logro digno de elogio. Incluso después de 10 años, Yuri Nekoulievich no pudo perdonar a Igor por descuidar su opinión y dejar la universidad técnica para elegir su propio camino. Igor aceptó esta actitud de su padre, pero en el fondo de su alma todavía esperaba que, en caso de un verdadero éxito en el campo de la escritura, su padre admitiera que estaba equivocado. Igor quería escribir su primera novela tan bien que incluso Yuri Nekoulievich no pudo devaluar su trabajo. El escritor novato necesitaba silencio para trabajar, así que cerró las ventanas para no escuchar el ruido de la calle. Se ponía audífonos y sus vecinos hacían demasiado ruido, pero cuando uno de ellos comenzó las reparaciones, el sueño de mudarse a un lugar más tranquilo desde su departamento heredado de una habitación se convirtió en una necesidad urgente. El agente inmobiliario invitado estaba listo para lidiar con la situación.
La venta de un apartamento de una habitación y la búsqueda de una pequeña casa privada adecuada en los suburbios con la que Igor había soñado pronto se hizo evidente que el producto de la venta no sería suficiente para comprar una vivienda más o menos adecuada donde viviría. No hay que invertir tiempo y dinero para su mejora. Sin embargo, un día el agente de bienes raíces llamó y dijo que había una opción adecuada para una casa elegante con 3 dormitorios, una sala de estar, una cocina y todas las comodidades, incluido un baño separado. El dueño estaba dejando todos los muebles, que no eran una especie de trastos, sino muy modernos, de gran calidad, y electrodomésticos que no se iba a llevar. Igor estaba sinceramente sorprendido de que fuera posible obtener una casa así con la venta del apartamento. Los compradores del apartamento se encontraron hace mucho tiempo y estaban listos para hacer un trato incluso mañana. Igor elogió mucho esta casa, pero se preguntó por qué no se había vendido, aunque el precio era mucho más bajo que el precio de mercado. El agente de bienes raíces sollozó, luego suspiró y dijo que la esposa paralizada del dueño permanece en la casa. Igor no podía creer lo que escuchaba. Está gravemente enferma y vive sus últimos días, según el médico, pero el dueño no puede esperar a que muera. Necesita irse con urgencia y promete dejar el dinero para una enfermera y para un funeral. Igor no sabía qué decir. Aceptó ir y ver la situación en el lugar. La casa estaba realmente muy bien. Era difícil adivinar cuánto tiempo hace que se construyó, pero el proyecto claramente no era típico. Las ventanas de madera y el techo de tejas se veían como nuevos. El camino estaba pavimentado con piedra natural. En la galería había sillones y una mesa de mimbre. Detrás de la casa, había un huerto de manzanos en flor. Hacía mucho tiempo que no se cortaba una fracción de la hierba bajo los árboles, pero eran insignificancias. En general, era un lugar celestial para un escritor. Era exactamente como se pintó. Observé la sala-cocina, 2 dormitorios, uno de los cuales podría convertirse en su oficina, y me detuve en el umbral de la habitación donde aparentemente se encontraba la esposa paralítica del dueño de la casa. ¿Quieres echar un vistazo?, preguntó el agente inmobiliario antes de que Igor declarara resueltamente y abriera la puerta. Era espaciosa, con una gran ventana al jardín, luminosa y soleada, con un papel pintado de color lila suave. Había una cama con una cabecera alta en la que yacía una mujer completamente inmóvil con los ojos cerrados. Era difícil determinar con precisión su edad, pero aún así, Igor ni siquiera podía imaginar que fuera tan joven. Esperaba ver a una anciana, pero esta mujer ciertamente no tiene más de 40 o tal vez 30. Su delgado cuerpo estaba cubierto con una sábana hasta la barbilla. Un rostro muy pálido con mejillas hundidas estaba enmarcado por un cabello rubio opaco. No reaccionó en absoluto al leve crujido de la puerta al abrirse. Tal vez ya estaba muerta, dijo el agente de bienes raíces en voz baja, inclinándose un poco sobre el rostro de la mujer, respirando como si hubieran salido. Igor no se sentía cómodo viviendo con una persona tirada como basura innecesaria junto con muebles y electrodomésticos. ¿Qué dices? Realmente una casa maravillosa, como si nada hubiera pasado, preguntó el agente de bienes raíces, mientras que Igor no podía recobrar el sentido después de lo que vio. Quería saber qué pasó con esta desafortunada mujer, por qué el marido está dispuesto a venderla junto con la casa sin esperar la muerte. ¿Cómo es posible hacer esto en absoluto? Para verlo, por supuesto, solo es poco probable que él haga alguna otra concesión. Y por lo tanto, las condiciones que ofrece son demasiado buenas. Y si te niegas, entonces 2 hombres altos y fuertes de unos 35 años entraron en el agua, y una niña 10 años más joven se quitaría un vestido corto con un escote profundo que enfatizaba su forma sobresaliente, senos exuberantes en una cintura delgada y caderas pronunciadas. Piernas largas con zapatos de tacón alto completaban la imagen. A Igor no le gustaban esas mujeres. Kirill se presentó y le tendió la mano, que Igor no quería estrechar en absoluto, pero se dominó y extendió la suya en respuesta. Igor Leto, mi prometido. Kirill besó a la chica en la mejilla. El médico dijo que no le queda mucho tiempo y que tiene los días contados, pero no puedo esperar, miró significativamente a su acompañante. Estaba arreglando su largo cabello castaño en un gran espejo en un marco antiguo. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Mina, pero no podrás comunicarte con ella durante más de una semana. No emite ningún sonido,
pero a veces abre los ojos, dice la enfermera Antonina Mikhailovna. Ella viene a cambiar pañales 2 veces al día. ¿Qué le pasó a su esposa? Para ser honesto, no estoy seguro, y la doctora realmente no pudo explicarme nada. Trabajó en un laboratorio bioquímico en algunos medicamentos nuevos. Todo salió bien, y cuando su oficina estaba cerrada, probé para continuar con mi trabajo en casa, pero probablemente el estrés me afectó. Tal vez hubo un derrame cerebral severo. El médico sugirió que no estuve en casa durante varios días. No puedo decir nada con certeza. La encontré casi en la misma condición. ¿Cómo ahora? ¿Por qué no la hospitalizaste? Mi amigo médico dijo que no importa. Realmente no examinaron ninguna prueba. Él se la hizo, al parecer. ¿Qué importa? De repente, Kirill estalló de repente. Estoy vendiendo la casa y no tratando de curar a mi casi ex esposa. La comprarás. Hago un buen descuento y ella morirá pronto. No tienes que preocuparte ni afligirte. Quería huir de esta casa con todas sus fuerzas, pero se quedó inmóvil en el lugar de lástima porque la compasión por la mujer moribunda no le permitió irse. Tal vez este Kirill la envenenó con algo para casarse con una nueva pasión. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Se disculpó y salió de la casa para responder. El editor llamó para recordar que le quedaban 2 semanas para completar el manuscrito de la novela. Igor hizo una mueca, recordando el sonido de un perforador que se escuchaba hasta en los auriculares. Los vecinos de la derecha parecen no terminar nunca la reparación, no los mejores escándalos nocturnos de los vecinos de la izquierda. Necesita silencio, y aquí hay silencio, un poco de canto de pájaros y un ligero ruido de viento, y una mujer moribunda en la habitación de al lado, y dolor. Tienes que tomar una decisión. El agente inmobiliario lo estaba esperando en la terraza. Si esta casa no te conviene, buscaré otra cosa para ti. Quiero comprarlo inesperadamente, dijo el chico, y el sonriente dueño de la casa se lo entregó. Igor tomó un sorbo de café de bastante. La noche de la mudanza, una anciana pero enérgica enfermera llamada Antonina Mikhailovna, también conocida como Nina, visitó la habitación de Nina. Igor salió y preguntó cómo estaba su condición, mostrando interés pero tal vez sonando como si estuviera esperando la muerte de Nina. Afortunadamente, Antonina Mikhailovna respondió de manera simple y casual, diciendo que era una casa maravillosa y que ella misma no se negaría a vivir allí. También mencionó que no entendía por qué Nina no fue tratada adecuadamente y que solo le cambió los pañales y la limpió con toallitas húmedas. Cuando Igor preguntó por el té, Antonina Mikhailovna preguntó qué tipo tenía y mencionó que Nina no comía ni bebía nada antes. Igor luego pidió el número de teléfono del hospital local, ya que quería llamar a un médico. Antonina Mikhailovna preguntó por qué necesitaba un médico e Igor explicó que Nina se estaba muriendo y que quería saber si se podía hacer algo. Antonina Mikhailovna le aconsejó que no molestara a Nina y que la dejara irse tranquilamente a otro mundo. Cuando la enfermera se fue, Igor sintió una fracción de culpa por haber hecho algo pero no lo hizo. Por la mañana, decidió ir personalmente al hospital del pueblo. Los pasaportes de Nina y el dinero para el funeral quedaron en una bolsa de papel sobre la mesa de la sala de estar. Igor tomó los documentos y salió de la casa, cerrando la puerta detrás de él. Vete, dijo Igor. Tengo las llaves. Cerraré la casa cuando me vaya, así que no te preocupes. El anciano médico del distrito se encogió de hombros como una mosca molesta a Igor cuando le dijo que le gustaría llamar a un médico en casa o al menos averiguar las circunstancias de la enfermedad de Nina. Joven, ¿eres su pariente? No. Entonces no podrás aprender nada de mí, y más aún ver la historia de la enfermedad de Vorobyova. No tengo derecho. Ella solo tiene 34 años viejo. Igor se sorprendió cuando vio la fecha de nacimiento en el pasaporte. Después de todo, ella era demasiado joven para morir así. Edme, el representante legal, rechazó su hospitalización, nos dijo el paramédico de la ambulancia. Vine a la casa y la examiné, pero es imposible hacer un diagnóstico preciso sin un examen serio. Sí, estas cosas suelen pasar con mujeres jóvenes y de edad, pero aún se desconoce el establecimiento de la causa. En caso de que sea así, claro que es difícil llevarla al hospital ahora,
no tiene sentido en absoluto, incluso si realmente lo deseas. Llegar a la casa con un examen no dará absolutamente nada. En casa, es posible que él no se dé cuenta de que ella está tranquilamente acostada en su habitación, así que ¿por qué debería molestarla? Mi madre llamó y preguntó cuándo iba a invitar a sus padres a una fiesta de inauguración, pero no fue suficiente para que vieran, bueno, y averiguaran con que además compró la propiedad. Es poco probable que el padre entienda esto en todo, y mamá es aún más difícil de imaginar lo que diría en una situación así. Igor prometió organizar una inauguración de la casa tan pronto como entregue el manuscrito a la editorial, pero por ahora tiene tiempo y todo puede cambiar. Llamando a las cosas por su nombre, Nina no puede morir en ningún momento. Esta noche, su novela ha progresado significativamente. Los personajes de alguna manera cobraron vida, la trama fue en la dirección correcta. Escribió fácilmente una docena de páginas en la computadora portátil, golpeando alegremente las teclas con los dedos. Después de terminar el siguiente capítulo, Igor se estiró y se levantó de una silla cómoda para estirarse. Compró esta silla hace un año y la agarró cuando se movía entre los. Hay algunas cosas que hizo Igor. Se llevó consigo a la anciana abuela, junto con los muebles y las alfombras de las paredes. Tras la muerte de la anciana, Igor se ofreció a deshacerse de su madre de inmediato. Luego, dejó solo lo mínimo en el apartamento y, en general, se fue a la ligera. En esta casa, hay todo lo que uno necesita para una vida cómoda. Sin embargo, cuando Igor entró durante varios días, a menudo sentía que era solo un invitado y que las cosas de la casa no eran suyas, a pesar de que pagaba todo. No tomó fotografías de las paredes ni miró los libros en el armario. El entorno no le molestaba. Ahora, cuando estaba inmerso en el trabajo, lo más importante para él era que estuviera tranquilo y silencioso. Igor disfrutó caminando por la sala y el pasillo, agitando vigorosamente los brazos y torciendo las articulaciones de las extremidades. Disfrutaba del silencio de la noche primaveral, pero de pronto escuchó un gemido. Al principio, Igor pensó que se lo imaginaba, pero después de un momento, el gemido se repitió. Rápidamente se acercó a la habitación de Antonina Mikhailovna y abrió la puerta. Cuando se fue por la noche, dejó encendida la lámpara debajo de la pantalla de la mesita de noche. A la suave luz de la lámpara, Igor vio que los ojos de Nina estaban abiertos. Estaba seriamente asustado, pensando que ella se estaba muriendo. Conocía el algoritmo de acciones en este caso, ya que Kirill dejó instrucciones además de dinero, pero ingenuamente creía que esto no sucedería en presencia de Antonina Mikhailovna. Pensó que ella llamaría a una ambulancia y a la policía para cumplir con los trámites y presentarse en el funeral. Nina miró a Igor y se lamió los labios secos, pidiendo agua. Supuso que ella quería agua, así que tomó un vaso y se lo acercó a los labios. Vació casi por completo todo el vaso y cerró los ojos. Igor se dio cuenta de que ella le estaba dando las gracias. Él le preguntó si quería algo más y ella parpadeó, queriendo decir que sí. Abre y cierra los ojos en señal de consentimiento. Puedo ofrecerle sopa si sus ojos están abiertos, luego jugo de manzana de la bolsa si sus ojos están abiertos. ¿Qué más tengo? ¿Quizás helado? No parpadeaste, así que debes querer helado. Igor estaba encantado, como si hubiera resuelto un rompecabezas. El paciente parpadeó de nuevo y corrió al refrigerador para sacar el helado que había comprado en el camino del hospital. Puso un plato de helado en el microondas para que se derritiera un poco. Cuando regresó, se dio cuenta de que necesitaba cambiar la posición del cuerpo de la mujer para que le fuera más fácil comer. Estás mintiendo demasiado bajo. Déjame elevarte un poco más, dijo. Abrió el armario y, para su alegría, vio un par de almohadas allí. Con la ayuda de las almohadas, aterrizó a Nina más cómodamente. Era muy ligera, casi ingrávida. Luego comenzó a darle helado con una cuchara, regocijándose con cada pedazo. No pudo dominar la mitad de la paleta con la ayuda de un parpadeo, pero descubrió que ella ya había tenido suficiente. También logró comprender que no eran reacios a terminar la comida con jugo de manzana. Ya no parecía una persona moribunda. Incluso a Igor le pareció que un ligero rubor apareció en sus mejillas, o que la luz de la lámpara cayó así. Solo en los ojos de Nina había vida, y pudo mover la mano.
Incluso tocó la palma de la mano de Igor con los dedos cuando estaba bebiendo jugo. Estos dedos eran cálidos y vivos. «Quita las almohadas», pidió Igor. Ella no parpadeó, por lo que debe haber reaccionado positivamente. «Si quieres, puedo leerte», se ofreció de repente. Igor se alegró cuando ella no parpadeó. «Perfectamente. Estoy escribiendo una novela por orden de la editorial. Después de completarla, serás el primer lector, o mejor dicho, el oyente», dijo Igor. Fue a su oficina y regresó con una computadora portátil. Acercó la silla a la cama y empezó a leer. A veces la miraba, pero estaba seguro de que ella escuchaba con atención. Estaba acostada en la cama con almohadas. «Igor, ¿qué haces aquí?», el escritor escuchó una voz familiar en su oído. Se retorció, abrió los ojos y casi dejó caer la computadora portátil de sus rodillas. La habitación estaba llena de luz solar y Antonina Mikhailovna estaba de pie junto a él. Él la miró, pero sus ojos estaban cerrado, probablemente se durmió como él. «Buenos días», la saludó suavemente. «Como enfermera, me leo a mí misma por la noche y resulta que Igor se durmió». Cerró la computadora portátil y se levantó de la silla. «¿Por qué te sorprendiste, Antonina Mikhailovna?», preguntó, sonriendo con culpa. Ella te contó cómo la enfermera lo miró con los ojos como si fuera una pervertida a la que atrapó en la escena del crimen. Igor se sonrojó y rápidamente salió de la habitación. Estaba tan avergonzado, pero no hizo nada malo esa noche. Solo ayudó a una mujer enferma. Fue increíble que no fuera una carga para Igor, sino una alegría. Cuando Antonina Mikhailovna se fue, miró hacia su habitación. Ella no abrió los ojos de inmediato y emitió un ligero sonido gutural. «Igor, quiero agua», dijo. Inmediatamente, él se acercó y tomó el vaso sin pestañear. Ella tomó unos sorbos de agua. Agua a través de una pajita y trató de aclararse la garganta, como si se estuviera aclarando la garganta. Igor llevó una servilleta a sus labios. Ella tosió más fuerte y pronunció algunas palabras, pero tan bajo que Igor no la escuchó. Con un solo suspiro profundo y al exhalar, dijo, «Gracias». Su voz era tranquila con una ligera ronquera, pero habló y no pudo ocultar su alegría. «Resultó lo contento que estoy», exclamó Igor. Él no estiró sus labios en una sonrisa y sacó su mano de debajo del pulmón y la manta. «No te cansé mucho leyendo por la noche, ¿verdad?». «No», escuchó una respuesta tranquila. «Te gustaba antes», dijo Nina, parpadeando de nuevo y estirando los labios en una sonrisa. «¿Quieres algo de comer?». «Sí, mis suministros de alimentos son regulares, pero puedo ir a la tienda si quieres algo por aquí». «Sí, ¿sabes dónde está?». «Compra o pide la entrega de la ciudad si quieres comer algo especial en este momento. Puedo ofrecerte caldo de pollo si quieres». «Sí, excelente cocina». «No te aburras aquí sin mí, por favor». «No podría comer 5 cucharadas de caldo», dijo y bebió un poco más de jugo de manzana. «Bien hecho, te recuperarás rápidamente. Si quieres, continuaré leyendo». Ella parpadeó y él fue por una computadora portátil. Parecería que obviamente no cambió de opinión acerca de morir. Debería haberlo molestado, pero por el contrario, estaba feliz como un niño que encontró un buen amigo. Igor no pensó en eso. Probablemente se durmió con la laptop cerrada. Él la saludó suavemente, dándole los buenos días. Como enfermera, suelo leer en la noche, pero resultó que Igor se durmió. Cerró la laptop y se levantó de la silla. Antonina Mikhailovna preguntó por qué estaba sorprendido, sonriendo con culpabilidad. Igor respondió, diciéndole cómo la enfermera lo miró con los ojos como si hubiera atrapado a un pervertido en la escena del crimen. Igor se sonrojó y rápidamente salió de la habitación, sintiéndose avergonzado. Sin embargo, lo hizo. No hizo nada malo esa noche. Solo ayudó a una mujer enferma. Fue sorprendente que no fuera una carga para él, sino más bien una alegría. Cuando Antonina Mikhailovna se fue, miró dentro de su habitación. Ella no abrió los ojos de inmediato y emitió un ligero sonido gutural. Igor se acercó de inmediato y tomó el vaso sin pestañear. Ella tomó unos sorbos de agua con una pajita y trató de aclararse la garganta. Igor llevó una servilleta a sus labios.
Ella tosió más fuerte y pronunció algunas palabras. Pero tan silenciosamente que Igor no escuchó un solo suspiro profundo. Al exhalar, dijo gracias. Su voz era tranquila con una ligera ronquera, pero habló, y Ulrich no pudo ocultar su alegría. Resultó lo contento que exclamé. Él no estiró sus labios en una sonrisa y sacó su mano de debajo del pulmón y la manta. ¿No te cansé mucho leyendo por la noche? No, respondió ella en voz baja. Te gustaba antes, dijo Nina, parpadeando de nuevo y estirando los labios en una sonrisa. ¿Quieres algo de comer? Sí, mis suministros de alimentos son regulares, pero puedo ir a la tienda si quieres algo por aquí. Sí, ¿sabes dónde está? Compre u ordene la entrega de la ciudad si quiere comer algo especial en este momento. Puedo ofrecerle caldo de pollo si lo desea. Sí, excelente cocina. No te aburras aquí sin mí, por favor. No pude comer 5 cucharadas de caldo y bebí un poco más de jugo de manzana. Bien hecho, te recuperarás rápidamente. Si quieres, continuaré leyendo. Ella parpadeó y él fue por una computadora portátil. Parecería que ella obviamente no cambió de opinión acerca de morir, lo que debería haberlo molestado, pero por el contrario, estaba feliz como un niño que encontró un buen amigo. Igor no pensó en eso. ¿Qué pasaría después? ¿El paciente podría recuperarse por completo y cómo afectaría esto a su vida? Ahora, su compañía es exactamente lo que le faltaba, aunque él no entendía esto antes de elegir catastróficamente toda su vida. No desarrolló relaciones con el sexo opuesto. Todos sus intentos de cortejar a las chicas que le gustaban terminaron en un completo fracaso. De alguna manera, escuchó una conversación de su madre y su abuela, que una vez todavía estaban vivas, nuestro Gorek es un chico tan guapo. Es extraño que todavía no tiene novia, se lamentó la anciana. ¿Su apariencia? Eso no es todo, respondió Elisabetta Petrovna. Es demasiado serio para un chico de 20 años. Está bromeando, pero no para su edad. Se ríe y se preocupa probablemente con modestia. Entonces se dio cuenta de que su madre había descrito todo correctamente. No solo bromeaba un poco, no podía entender cada humor por el que sus compañeros se burlaban de él más de una vez en la escuela. Con su seriedad, asustaba no solo compañeros de clase como un novio potencial, pero también amigos de la escuela. Sin embargo, ya en la facultad de filología, se las arregló para hacerse amigo de un compañero de clase. Esto probablemente se deba a que no había más chicos en el curso además de ellos. Su madre admitió que tenía alta espera que su hijo encuentre su destino en la escuela de filología, donde estudian la mayoría de las niñas, y en gran parte gracias a esta fantasía, accedió a apoyarlo cuando se transfirió de una universidad técnica a una universidad humanitaria. Entre la facultad de filología, había quienes le prestó atención a Igor, pero a él no le caía bien ninguno y pisó y luego trató de entablar una relación con un compañero de clase que ni siquiera miró en su dirección, como de costumbre, recibió un turno de solapa en la escuela de mujeres. Equipo en el que trabajó durante varios años. La situación se repitió. Atrajo a mujeres jóvenes que no despertaron el menor interés en él, pero una novela de su vida sucedió hace un año. La chica que le gustaba correspondió e incluso vivió en su apartamento durante una semana entera. Igor estaba inmensamente feliz, hizo planes, iba a presentársela a sus padres, pero no tuvo tiempo en el 8º día de su. Cuando Nina mencionó su próxima boda y su regreso a la vida con su novio, Igor se dio cuenta de que él se había acostumbrado a estar solo y lo había aceptado como su estado normal. Sin embargo, también se dio cuenta de que siempre había querido cuidar a alguien y que lo cuidaran a cambio. Con Nina, finalmente se sintió necesitado y apreciado. Estaba agradecido de que ella ya no quisiera morir mientras él le leía y, en cambio, quería vivir. Después de regresar a su oficina para trabajar en su novela, Igor se sintió cansado y se durmió en el sofá. Soñó con Nina caminando entre manzanos con un vestido blanco y temió que una ráfaga de viento se la llevara. Se despertó y encontró la habitación a oscuras y se preguntó si Antonina Mikhailovna habría visitado a Nina. Se acercó lentamente a la habitación de Nina y la encontró sentada en la cama con los pies en el suelo. Su progreso lo sorprendió y se ofreció a ayudarla a lavarse en la ducha. Aunque se sintió avergonzado, accedió de inmediato a ayudarla. Respeto siente el peso de su cuerpo.
Puedes soportar intentarlo, pero nunca lavaste a los enfermos. No, no fue posible hacerlo mejor, Antonina Mikhailovna. Solo que ella no, confío más en ti. Igor, ocultando su vergüenza, no se plantó sino en un taburete y la ayudó a quitarse el camisón y el pañal. Entonces abrió el agua, y un cuerpo extremadamente delgado despertó en él un gran sentimiento de lástima. Lavó a la mujer con mucho cuidado. Enderezaron los hombros bajo los chorros de agua y se pusieron notablemente más alegres. Frente a mí, ayuda a mi cabeza cuando se lavó todo el cuerpo, no solo. Se levantó del taburete, apoyándose en su brazo y dolor, y se quedó debajo de la ducha durante un par de minutos, como si ganara fuerza con el agua que caía. Griff la envolvió en una toalla y la llevó de regreso a la habitación en sus brazos. Qué bien exhaló no cuando el tipo la sentó en una silla. Tal camisa en el armario, la ayudó a ponerse un pañal. Ella también necesita ayuda, por supuesto. Respondió rápidamente, dándose cuenta de que nunca se había encontrado con tales cosas. Acostarlo en la cama y mirar el pañal desde todos los lados, tratando de averiguar cómo ponérselo correctamente. Nunca se lo había puesto a nadie y preguntó sorprendido. Igor no confesó nada. Ella le explicó cómo debía ser, y luego él la tapó con una manta para secarse el pelo con un secador de pelo en el armario. Él cumplió con esta petición. Gracias, le agradeció no por usted recientemente todas las ardillas. Decidiste que yo fuera tu enfermera hasta Igor. Solo ahora se dio cuenta de por qué. No sin dudarlo, ella le pidió ayuda en asuntos tan puramente personales, ¿no es así? ¿Sobre quién les preguntaste ansiosamente y cómo puedo explicarlo ahora? Igor trató de encontrar palabras, pero nada que pudiera consolar a esta mujer vino a su mente. Decidió decir la verdad. Recientemente compré la casa y la fábrica de este Igor Kravtsov. Sé tu nombre. Ella no lo miró con los ojos muy abiertos, probablemente tratando de digerir la noticia. Pero obviamente no esperaba escucharlo. ¿Qué significa? ¿Dónde está mi esposo? Finalmente preguntó, separando cada palabra. Significa que ahora soy el dueño de esta casa, y tu esposo se fue, y no sé a dónde. El bastardo de repente exclamó en voz alta. No podía esperar. La ira justa parecía haber restaurado por completo su función del habla. Las lágrimas salpicaron sus ojos y se cubrió la cara con las manos. Griff no entendía qué era mejor para él hacer, si traducirse a sí mismo en silencio, trata de animarte, quédate o vete. Se paró como un ídolo cerca de su cama. Si no estás del todo bien, entonces ¿por qué me cuidas? Finalmente preguntaron, quitando sus palmas de sus caras. Igor le dio un pañuelo y ella se secó las lágrimas. Quería ayudarte, respondió el chico tímidamente. El corazón. Para cocinar algo para ti, tal vez helado o gachas. No, puré de patatas, dijo. Por supuesto. Igor salió rápidamente de la habitación y se apresuró a la cocina. Le quedaban 3 papas, que limpió rápidamente y puso en una cacerola pequeña en la estufa. Qué bueno que no terminó la leche esta mañana. Ahora vendrá práctico. A Igor le gustaba cocinar, incluso coleccionaba su libro de recetas para no buscar a todos en internet. Una vez, cuando el cocinero iba a tratar, pero para hacer puré de papas, ya no necesitaba hojas de trucos. Cuando el agua hirvió, apagó el gas y decidió ir hacia ella. Ella estaba sentada en un sillón y sosteniendo un vaso con confianza en sus manos. Ahora mi recuperación será mucho más rápida, dijo, sin ver la sorpresa de Igor. La crisis pasó. El cuerpo, bastante joven con un gran margen de seguridad, se las arregla bien. Logré abrirme a la silla solo un par de pasos, pero ¿quién hizo eso? Una persona que hace un día yacía inmóvil en la cama. ¿Qué clase de milagros, a menos que después de un derrame cerebral pueda recuperarse rápidamente? ¿Qué le dijeron acerca de mi condición?, preguntó la mujer, como si leyera sus pensamientos. Que morirías pronto y accediste a comprar junto con un moribundo. ¿Por qué? Hay muchas razones para esto, le dijo Igor. Pero por alguna razón, esperaba que vivieras. Entiendo su discurso. Qué suerte que fuiste tú quien compró la casa, no ese loco de Kirill. Qué cabrón es. Después de la muerte de mi abuelo, no quería vender la casa y mi esposo accedió a mudarse aquí.
Sin embargo, cuando se redactaron los documentos, me engañó para que le diera un poder notarial. Se requería una remisión, pero no tuve tiempo de hacerlo yo mismo. No me importó demasiado, ya que el poder notarial era solo para vender y no pensé que él realmente lo haría. No podía pensar con claridad debido al trabajo. De repente, Igor corrió a la cocina. Afortunadamente, el agua no había hervido y las papas no estaban quemadas. Igor rápidamente preparó puré de papas y le preguntó a Nina si necesitaba agregar algo al plato. Ella estuvo de acuerdo y él la llevó a la cocina. Su condición estaba mejorando rápidamente y podía caminar por la casa con más confianza. El puré de papas estaba muy sabroso e Igor se ofreció a cocinar chuletas de pollo al vapor para ella al día siguiente. Kirill había dejado algo de dinero, pero no estaba seguro del estado de mi cuenta bancaria. Había violado los planes de mi esposo y los tuyos al no ocuparme del funeral, pero ahora no tenía que preocuparme por eso. Tú te encargarás del trato con mi compra de la casa, pero no te preocupes, no sufrirás ninguna consecuencia porque tú no tienes la culpa de nada. Además, eres mi salvador. Tu helado de anoche me devolvió la vida. ¿Puedo vivir aquí por un tiempo hasta que me fortalezca? Por supuesto, hay un montón de espacio. Perdona mi curiosidad, pero ¿qué te pasó? Te lo diré mañana. Estoy bastante cansado ahora y ha habido demasiado progreso por hoy. Descansa. Sí, por supuesto, puedes caminar de regreso, o puedes llevarme en tus brazos, no encima. Me reí, casi como en el sueño de Igor. Lo intentaré yo mismo, apoyándome en tu mano. Podrían llévame fácilmente a la cama. Gracias. No miré detenidamente a los ojos de Igor. Eres una persona muy amable, y serás acreditado. Estoy seguro de que pronto sucederá algo muy bueno en tu vida. En la cama, Igor dejó la puerta y el dormitorio abiertos y dijo que podía llamarlo si necesitaba algo por la noche. Hoy, ya no me leerás con una sonrisa. Te preguntaron si te gustaría. Sí, me pregunto qué sucederá a continuación. Escribes bien. Tu evaluación es agradable, pero aún no he terminado esta novela, y pronto entregaré el manuscrito. Entonces el trabajo puede leerlo cuando termines. Igor salió al pasillo y fue a la cocina. Recordó que él mismo no había comido nada en todo el día, y el rugido en su estómago una vez más le recordó esto. En el refrigerador, tenía salchichas y queso y medio botón en la caja de pan. Los sándwiches te ayudarán a saciar tu hambre y, por la mañana, definitivamente debes ir a la tienda a comprar pollo picado para cocinar albóndigas y otros productos que necesites comprar. Las próximas preocupaciones de Igor inspiraron a quien hubiera pensado que podía hacer frente al trabajo de una enfermera. Ojalá mi madre, el padre de Igor se sorprendió, hizo una mueca. Entiendes que es poco probable que haya escuchado palabras de aprobación de Yuri Nekoulievich, incluso si permanecen en la oscuridad por ahora. Pero lo que pasará después, el tiempo lo dirá. Ahora necesita terminar el último capítulo. Igor se sirvió una gran taza de café, se sentó en su mesa favorita y se puso a trabajar. Sus dedos golpeaban las teclas de la computadora portátil, apenas siguiendo el vuelo de las letras. Formó palabras y las palabras en oraciones rápida y fácilmente. La madrugada estaba comprometida cuando Igor puso el punto final. La novela está lista. Guardó el texto y cerró la computadora portátil. Dios mío, escuchó gritos desgarradores. Saltó del sofá en el que se quedó dormido sin desvestirse. A juzgar por la voz, era Antonina Mikhailovna. Igor se apresuró a la habitación de Nina. Una mujer joven estaba de pie en la ventana que daba al jardín, apoyando las manos en el alféizar de la ventana, y en el marco de la puerta con la cara blanca como una sábana y con un. Mikhailovna no respondió, solo señaló con el dedo. No, pero el amable le respondió al paciente que ya no se muere. Veo que Igor te respondió mucho mejor, dijo con una sonrisa. Tienes razón, pero a Antonina Mikhailovna no le ayudaría un sedante, por ejemplo, la valeriana. Es mejor susurrar algo más fuerte. El enfermero, Igor, la agarró del brazo y la llevó a la cocina. ¿Viste cómo es posible que ayer yaciera muriendo, y ahora ya no esté? Traté de decírtelo. Sí, es un milagro. Así es como alacenas un vaso en un estante, dijo Antonina Mikhailovna, ya en el cocina.
Igor la sentó en una silla, encontró una botella abierta y le sirvió vodka cuando ella lo pidió. No tuvo tiempo de abrir el refrigerador para sacar el resto de la salchicha. Mientras Antonina Mikhailovna vació su vaso de un trago y no se inmutó, Igor cortó rápidamente pan con salchicha y puso un plato de comida en la mesa. Sucede, Antonina Mikhailovna. ¿Estás mejor? Sí, pero probablemente iré ya que tal cosa, dijo apresuradamente. Se arregló, dejó las llaves sobre la mesa, y sin despedirse, salió rápidamente de la casa. Cuando Igor regresó a la habitación de Nina, ella estaba sentada en un sillón y riendo en voz baja. Puedes impresionar, Igor, dijo. Involuntariamente sonrió. Ahora no volverá a venir. Me pregunto si llamará a mi esposo. ¿Crees que vendrá después de descubrir que te sientes mejor? No lo sé, pero estaba solo cuando te dio las llaves. No con una chica. Significa que no vendrá, dijo. La sonrisa abandonó sus labios. Es para mejor, declaró de inmediato. Necesito un poco de tiempo para mí y te dejaré. No te preocupes, puedes quedarte por cualquier periodo de tiempo. Hablamos de esto ayer, ¿verdad? Y me prometiste chuletas al vapor. Ya voy a la tienda y tomar un helado. Cuando Igor regresó con 2 paquetes grandes, no se sentó en la mesa de la sala. En cambio, escribió algo en un cuaderno grande y, al lado, había hojas con fórmulas, gráficos y diagramas. Ni siquiera levantó la cabeza, llevada por su trabajo. Igor fue a la cocina y comenzó a ordenar los paquetes y luego comenzó a cocinar chuletas. Después de media hora, ella no entró y se sentó en una silla. Huele delicioso, dijo. Me gusta cuando un hombre cocina. Mi papá es un excelente cocinero, mamá. Todavía no le gusta perder el tiempo en la estufa y come en cafés con más frecuencia, especialmente porque sus padres están lejos en Vladivostok. Su padre estaba en el ejército y cuando terminó su servicio, decidieron quedarse allí. Estudió en Moscú y comenzó a trabajar allí, donde conoció a Kirill y finalmente se casó con él. Le ofrecieron la oportunidad de participar en un proyecto interesante y estaba encantada de instalarse en esta casa y hacer lo suyo. Kirill, por otro lado, nunca tuvo un celo particular por ninguna actividad y siempre estaba buscando el trabajo de sus sueños. Pasaba más tiempo en casa, pero luego resultó que no siempre estaba solo. Ella prometió contarle a Aurei lo que le pasó, pero le pidió que no le dijera a nadie ya que toda la información era clasificada y ella había firmado documentos de confidencialidad. Ella estaba desarrollando un fármaco contra la cepa 1 de un virus muy grave hace 2 meses cuando se detuvo la financiación de su proyecto, a pesar de que los experimentos con animales dieron buenos resultados. El laboratorio fue apagado sin explicar las razones, pero ella trabajaba como un poseso y no pudo dejarlo justo antes de cerrar por el descuido de uno de sus compañeros. Se infectó, pero no se dio cuenta hasta más tarde. Antes de irse, logró aguantar algo y siguió trabajando en casa. Elec pensó que ya nada podría sorprenderlo, pero resulta que ella realizó experimentos debajo del garaje en el sótano donde había equipado el laboratorio de su casa. Completó el desarrollo de una vacuna y un medicamento que, en teoría, podría eliminar los efectos del virus y restaurar completamente el cuerpo después de él. Sin embargo, la enfermedad no se manifestó en todo su esplendor durante 2 semanas, durante las cuales pasó en autoaislamiento con fiebre alta y dolores en todo el cuerpo. Si hubiera inyectado la vacuna antes, complicaciones como la parálisis temporal podrían haberse evitado con una alta probabilidad. Ella aplicó las drogas más tarde y finalmente se recuperó. Un análisis mostró que no era contagioso y no representaba una amenaza para otras personas. Sin embargo, no sabía si mi vacuna y mi medicamento me ayudarían. Me puse el experimento porque no vi otra salida. Eso es todo lo que puedo decirte por ahora. Necesito redactar un informe de prueba de drogas, y cuando esté completamente recuperado, llevaré los documentos a la capital. Estoy tan contenta de que hayas tenido éxito, pero no esperaba tanta mezquindad de mi esposo. Sospeché que no cambiaría, pero no tuve tiempo de arreglar las cosas con él. Tuve que completar mis desarrollos, y este bastardo llegó a vender mi casa mientras yo aún vivía. Se las arregló para sacar mucho dinero de esta venta. Hizo un gran descuento y se afligió por la cantidad pagada, y también solicitó el divorcio. Pude organizarlo incluso sin mi participación.
mientras estabas en la tienda, me trajeron una carta certificada con un certificado de divorcio. Habríamos celebrado nuestro 10º aniversario en agosto, pero no estaba destinado a ser. Igora no sonrió con amargura. Tal vez tus chuletas estén listas. Tengo mucha hambre. Tal vez ya puedas tenerlas. No traté de comer con mucho apetito, pero Igor no tenía ganas de comer en absoluto. Se sirvió café, pero no pudo beberlo. La historia no le causó una impresión deprimente. Estaba asombrado por la fuerza que tenía esta frágil joven, pero también por la determinación y el talento indudable que tenía para realizar pruebas en sí misma. Nunca había conocido a verdaderos científicos que estuvieran dispuestos a hacer tal trabajo. Gracias, son muy sabrosos. Ahora tengo que trabajar, y probablemente tú también. Terminé la novela. Felicidades, dijo el compañero, que no lo dijo con sinceridad y desde el fondo de su corazón. Fue extremadamente agradable. Volvió a leer el último capítulo a Igor y envió el manuscrito al editor por correo electrónico. Cerró el portátil y escuchó. Probablemente alguien estaba hablando por teléfono. Todo está bien conmigo, Igor escuchó su voz. Mamá, no te preocupes. Antes tenía mucho trabajo, así que no contestaba llamadas y mensajes. Pero ahora, sabes que todo está bien. No, no te preocupes. Kirill, sí, tenemos divorciado. Sí, ahora estoy libre. No, no podré ir a verte este verano. Necesito completar el proyecto. Gracias, papá. Además, saluda y te amo. Souro finalmente sintió hambre, e incluso para el almuerzo, necesitaba. Al pasar por la puerta abierta de la sala, notó que ella no estaba inclinada sobre sus notas con un bolígrafo en la mano. La luz del sol caía sobre su cabello rubio, ligeramente rizado con un tinte dorado. Sus rizos cayeron maravillosamente sobre sus hombros cuando sacudió levemente la cabeza. A pesar de su fuerte delgadez, no por ahora, Igor la encontraba muy hermosa. Levantó la vista cuando su madre la llamó, señalando preocupada hacia el teléfono. No había podido ponerse en contacto con Kirill durante más de un mes y, al parecer, él había cambiado de número. Igor se ofreció a cocinar algo para ella y ella pidió sopa, a lo que accedió felizmente. Cuando el jugo estuvo listo, Igor fue a la sala y la encontró acurrucada en el sofá, con aspecto frágil e indefenso. Él pensó que ella podría tener frío y la cubrió con una manta antes de salir silenciosamente de la habitación. Era extraño para él vivir bajo el mismo techo con la antigua dueña de la casa que estuvo al borde de la muerte hace unos días. Sin embargo, estaba ganando fuerza cada minuto y no estaba claro qué sucedería a continuación. Aunque ella no dijo que se iría, Igor no quería que lo hiciera. Habían pasado 2 semanas desde que se mudó a la casa de campo de Igor y puso las cosas en orden en el jardín. Encontró un granero sólido, una cortadora de césped y otras herramientas de jardín en el jardín de flores cerca de la fachada de la casa. Florecieron lirios y peonías, que liberó de las malas hierbas. A Igor le gustaba cocinar, lavar platos y pasar la aspiradora en habitaciones que no eran la suya. Pasaba días en la mesa de la sala. Ella rechazó su oferta de ir a la oficina, como él llamaba a uno de los antiguos dormitorios, asegurándole que era conveniente para él donde se encontraba desde el principio. Varias veces la ayudó a no bajar al laboratorio de su casa ubicado en el sótano del garaje. En el garaje, había un viejo auto pequeño importado, que Kirill también había dejado con su casa y su esposa. Su amante, Violette, llegó en un nuevo jeep. El laboratorio resultó ser una habitación pequeña y bien equipada con lámparas de luz brillante, estantes, un escritorio, una computadora con un monitor grande y algunos dispositivos con los que Igor no estaba familiarizado. Desde el microscopio hasta todo lo dispuesto allí para los experimentos, Nina le pidió que la dejara por unas horas. Igor se fue y regresó a la hora acordada para ayudarla a subir los empinados escalones. Luego volvió a escribir algo en la mesa de la sala de estar. Cada día, se volvía más y más alegre. Por las mañanas, comenzó a realizar algún tipo de ejercicio físico, poco parecido a los ejercicios regulares. Después, desayunó con un excelente apetito. Siempre alababan lo que preparaba Igor, y su rostro adquirió un aspecto completamente saludable. Ahora, ella era una hermosa joven, menuda y delgada.
Todas las noches, en la terraza en sillas de mimbre, Igor y Nina bebían té preparado por él según una receta especial y hablaban de todo en el mundo. Antes de acostarse, le leyó primero el final de su novela, que ya había pasado la primera revisión editorial. Luego, leyó los libros favoritos de Nina de la biblioteca y de su abuelo. Cuando ella se quedó dormida, Igor arregló ambas frazadas y se fue a su dormitorio donde dio vueltas y vueltas por un largo rato, recordando otro día vivido con Nina. Una mañana, su madre llamó con dolor: Elizabeth Blood, hijo, accidentalmente descubrí que tu manuscrito había estado en la editorial durante mucho tiempo y nunca nos invitaste a mí y a papá a tu nuevo hogar. Igor se olvidó por completo de su promesa de organizar una fiesta de inauguración, pero Elizabeta Petrovna no se quejó del recuerdo todavía y estaba decidida a decir la dirección mañana por la noche. Llegaremos, y ninguna excusa te ayudará, dijo. Igor entendió perfectamente que no sería capaz de detener a su madre, pero ¿cómo podría decir algo sobre ella? ¿Cómo presentarla? No solo salió del baño en bata con el pelo mojado, sino que Igor ya la estaba esperando en el pasillo. Lo siento por tardar demasiado. Ya veo, decidió que se demoró en la ducha. No, ese no es el punto. ¿Conoces a mi madre? Si ella decide algo, entonces se va al descanso. Igor, para su vergüenza, no pudo encontrar las palabras. Escucharon atentamente, tratando de entender lo que quería decir. Sabes, mis padres llegarán mañana, soltó finalmente. ¿No quieres que me vean aquí? Puedo ir a la ciudad. Espero que haya gasolina en mi auto, y creo que puedo manejarlo sin preocuparme a qué hora llegarán y cuánto tiempo será. Demorado. No, me gustaría que te quedaras. ¿Quieres contarles mi historia? No me río, no. Pero puedo imaginar cómo mi novia finalmente. Igor pudo terminar su oración. Si estás seguro de que no ocultaste tu sorpresa antes y estás en contra de por qué es incluso divertido. Por cierto, hace mucho tiempo que quería preguntarte, ¿por qué no tienes novia? De alguna manera no lo hizo. No funcionará. Estoy sorprendido. Eres guapo, muy amable, cariñoso, cocinas excelentemente y el escritor tiene talento. Estas cualidades. Hasta ahora, parece que las chicas pueden haber sido demasiado exigentes, o tal vez es solo que a las que me gustan no les gusto y viceversa. Me resulta extraño que aquellos que muestran interés en mí sean los que encuentro aburridos. En mi opinión, nos llevamos bien, así que espero que aceptes hacer el papel de tu novia. Por supuesto, solo necesito tu ayuda para elegir un vestido para la reunión de mañana con tus padres. Igor no podía ocultar su alegría y no iba a intentarlo. Salió a la sala de estar para cambiarse de ropa, todavía abrumado por la oleada de emociones que sentía al pensar en presentar a su elegido a sus padres. Sin embargo, solo accedieron a seguirle el juego. Él estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró con un vestido blanco que fluía libremente, luciendo como un hada, ligero e ingrávido. Igor recordó haber soñado con ella de esta misma manera y sonrió. Al igual que en su sueño, ella exhaló maravillosamente. Ahora se encontró con sus padres en la puerta y los condujo por el camino de piedra natural. Hijo, no puedo creer lo que veo, exclamó Elizabeta Petrovna. ¡Qué adquisición tan exitosa! ¿Realmente tuviste suficiente dinero de la venta del apartamento de tu abuela para pagar este lugar celestial? Estoy seguro de que una casa así cuesta el doble. Tienes suerte. Igor respondió. Mira a tu alrededor, o iremos a la casa de inmediato. Quiero mostrarte todo. Caminaron por los senderos del jardín, notando lo limpio, hermoso y bien cuidado que estaba todo. Aquí cortaste el pasto, peleaste con las malas hierbas. Mamá no podía calmarse. Todo fue simplemente perfecto. Cuando era niño, Igor siempre tuvo que ser arrastrado al trabajo de jardinería casi por la fuerza. Trató de evitarlo por las buenas o por las malas. ¿Qué pasó?, preguntó Elizabeta Petrovna. Creciste y compraste tu propia casa con jardín, dijo Yuri Nikolievich, radiante de orgullo y admiración. Preparaste una verdadera sorpresa para nosotros, continuó Yuri Nikolievich, volviéndose hacia su hijo. Y él fue el único que se dio cuenta. Igor no creó en sus oídos. Quiero presentarles a mi hijo, dijo Yuri Nikolievich, no Elizabeta Petrovna.
¿Es realmente con la chica que hace realidad todos mis sueños? ¿Qué velada mágica había sido con ella? Ahora todos ustedes saben. Vamos a la casa. No hay necesidad de quedarse aquí afuera con el frío. Los padres de Igor pasaron la noche en la cocina, cocinando, friendo, cocinando al vapor, desmoronando y cortando. Prepararon una elegante vajilla que Igor ni siquiera sabía que existía y muy hábilmente arregló la mesa en la sala de estar. También horneó un pastel de manzana y lo cubrió con glaseado de chocolate. Pensé que no podías cocinar, dijo Igor. Pero creaste una obra maestra del arte culinario. Es mi punto fuerte, respondió con modestia. Pero puedo hacer algo, y tu cumplido es agradable para mí. Los padres de Igor trajeron una botella de vino y fruta. Cuando Igor les presentó a Nina, inmediatamente se dio cuenta de que tanto la madre como a su padre le gustaba. Yuri Nekoulievich estuvo de buen humor toda la noche. Bromeó e hizo brindis. Igor no había visto a su padre así en mucho tiempo, y su madre elogió todo. Por favor, dime, Ninochka, ¿cómo os conocisteis?, preguntó Isabel Petrovna. Fue extremadamente romántico, sonrió Nina. Para nada lo que piensa Igor. Cuando surge la pregunta, no es muy bueno, para ser honesto. Igor me rodeó con cuidado y atención, me dio de comer helado e inmediatamente derritió mi corazón. Me conquistó con su habilidad para cuidar y crió a un hijo muy claro y amable. Gracias. Estas palabras conmovieron a Elizabeth Petrovna hasta las lágrimas, e incluso Yuri Nekoulievich quedó impresionado. No pudo pensar en una mejor respuesta y miró a Nina con gratitud. Ella asintió en respuesta, diciendo que todo iba según lo planeado. Cuando cambiaron el plato antes del postre, Yuri Nekoulievich ofreció su ayuda e Igor preparó té en la cocina. Por el rabillo del oído, escuchó una animada conversación entre sus padres y Nina. El padre dijo que no siempre estaba satisfecho con la elección de su hijo, pero hoy no había nada que reprocharle. Es una pena que Igor no haya funcionado con su profesión, como les hubiera gustado. ¿Dejó una universidad técnica y se fue a una humanitaria?, preguntó. No, de alguna manera no hablamos de esto, respondió Nina honestamente. Tal vez deberías dejar que tu hijo siga su propio camino. Es un escritor talentoso que recientemente terminó su primera novela, que el editor ordenó. Recibió una buena tarifa para un aspirante autor. Además, hay muchas posibilidades de que sus obras sean nominado a un premio. Así es como, sinceramente, no lo sabía. Yuri Nekoulievich se sorprendió. Probablemente tengas razón. Un técnico de él, y miras allí, Elizabeta Petrovna tendrá éxito, dijo. Ella preguntó qué hace, dónde y por quién trabaja la niña de su hijo. Ella solo dijo que era microbióloga, científica. En ese momento, Bel entró y notó los rostros de admiración de sus padres. Estaba claro que la velada de las impresiones les bastaría durante mucho tiempo. Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo Yuri Nekoulievich antes de irse. Igor nunca esperó escuchar estas palabras de él, y su madre solo se secó las lágrimas de felicidad. Entonces Igor entendió que no debía lavar los platos cuando iba a la cocina después de ver a sus padres. ¿Te imaginas lo agradecido que estoy contigo?, dijo sinceramente Igor. Nunca recibí tal reconocimiento de mis padres, especialmente de mi padre, en mi vida. Y fue muy agradable para mí esta noche ser tu novia, dijo con una sonrisa. Y realmente me gustaría para que realmente te conviertas en mío, espetó Igor, sorprendido por su coraje. Probablemente una copa de vino borracho se sumó a su determinación, pero inmediatamente se quedó en silencio, temeroso de escuchar una negativa, en el mejor de los casos, en forma de broma. No tiró los platos, cerró el agua, se limpió las manos, se quitó el delantal y lo miró a los ojos. ¿De verdad quieres esto más que todo en el mundo? ¿Y nada te molesta, por ejemplo, que yo sea mayor que tú, que ya tengo una experiencia fallida de la vida familiar?, preguntó ella seriamente. Ni un poco, declaró Igor resueltamente, esperando una respuesta. Entonces seré tu novia, dijo ella, riendo y arrojándose sobre su cuello. Igor la levantó en sus brazos y la besó. Habiendo recibido un beso a cambio, preguntó, ganando aún más coraje. Ánimo, ¿quieres casarte conmigo? Soy el marido de tus sueños.
Ya dijiste que podías encontrar a alguien más joven y sin pasado, pero te amo y no quiero a nadie más. El sol de la mañana siempre iluminaba el dormitorio cuando Igor abrió los ojos. Los pájaros cantaban alegremente en el jardín fuera de la ventana. Se despertó junto a ella hoy y se sintió como la persona más feliz del mundo. Este sentimiento surgió la noche anterior cuando Nina admitió que ella también se enamoró de él por un corto periodo desde el día en que se conocieron. Parecían haber logrado vivir toda una vida juntos. Ya me viste en mi peor estado y aún así te enamoraste, se rió. Anoche no. Tú pasé la prueba más difícil. No tengo miedo de nada contigo. Ahora su amada estaba durmiendo, sus rizos dorados yacían sobre la almohada. Besó su hombro desnudo y cubrió la manta con los bordes. Se levantó y salió silenciosamente de la habitación. Se sirvió café y se sentó en la computadora portátil. La nueva novela tomó forma en sus pensamientos y golpeó con decisión el teclado, doblando las palabras de la playa y las palabras adentro. Igor logró escribir algunas páginas. Cuando Igor no entró en la oficina, ella se puso la camisa. Parecía tan lindo que Igor quiso abrazarla. No perdió ni un minuto. Cumplió su deseo sumando abrazos con besos.